Antes de dar el cierre al doctor Telles para la finalización del Congreso, quiero, doctor Telles, y a todos los participantes, hacer un pequeño recuento de lo maravilloso que fue la sesión del día de hoy. Hemos tenido una muy interesante presentación de dos organismos internacionales, un representante de empresarios, un panel sobre los tres ejes del Congreso y una conferencia final sobre el observatorio. Agradecerle mucho al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Organización Internacional del Trabajo, por mostrarnos esa temática general de búsqueda de empresas más productivas, pero también personas más empleables, como manifestaba inicialmente el Banco Interamericano de Desarrollo, y esa conjunción de la educación y la formación, cómo se aporta a la superación de unos momentos críticos como el efecto de la pandemia, pero que atendiendo a estos puntos de educación y formación, seguramente tendremos una mejor preparación para un futuro inmediato. También se tocaron temas como el crédito educativo en unos esquemas más flexibles y quizás unos sistemas más novedosos para la forma del repago, igual como manifestó el Banco Interamericano. Este puede ser el aceite de la recuperación, esa unión de la educación con el crédito educativo en esta etapa del desarrollo, de lo que viene en adelante. Agradecerle también a Claudia López, quien manifestó desde la OIT que hay que mirar también las decisiones de los jóvenes en las rutas y trayectorias, tanto de la educación superior como de la formación profesional. Y retomando lo que manifestó también Víctor Hugo en su charla, Víctor Hugo Malagón, tenemos también ante todo este espectro una urgencia ética, no solamente en los temas particulares de la profundización, sino también en la ética y la necesidad de esa interacción real y el conjunto o convivencia, como lo llamó Víctor Hugo, para asumir estos nuevos retos que se nos presentan. En el panel muy interesante que tuvimos ya al final de nuestro encuentro, una presentación muy interesante sobre lo que está pasando en Guanajuato y la importancia de la inversión en proyectos de crédito educativo y alianzas estratégicas para la sostenibilidad, que creo que también es aplicable para muchos de los países que tenemos aquí congregados el día de hoy, tal como nos manifestaba también Ramón. Hay que ponernos de acuerdo para el destino de los jóvenes, porque los tenemos ya en la mira y son los que van a trabajar ahora por nuestro propio desarrollo, porque esta adaptación es para todos, igual que lo tuvo que hacer el sector productivo. David nos dio una mirada del desarrollo económico desde el conocimiento en el mejoramiento educativo y un importante aporte de la transdisciplinariedad dentro de los modelos educativos y de vinculación. Y finalmente lo que nos manifestó Lady Moreno de lo importante que es contar con una fuente de información tan valiosa como la que se presentó desde el Observatorio Laboral para alinear esas expectativas de formación y del acceso a las organizaciones. Doctor Telles, le agradezco mucho por permitirme participar en este encuentro desde la mirada académica y le doy la palabra para que usted nos haga el cierre del 31º Congreso Internacional de Crédito Educativo en las conclusiones ya de los 3 días académicos desarrollados hasta el momento. Gracias, doctor Telles, adelante. Carlos, muchas gracias. Y para todos los participantes, para todos los que se inscribieron y los que nos han podido acompañar, y también para todos los conferencistas, los panelistas, el equipo de ápice encargado de llevar a cabo todos los elementos necesarios para desarrollar este 31º Congreso Internacional de Crédito Educativo. Igualmente para todo el equipo técnico, pues también va un agradecimiento muy especial. La verdad creo que si nosotros recordamos el título del Congreso, Nuevas oportunidades para la educación superior, el crédito educativo y la inserción laboral ante el desafío y todos los desafíos originados por la pandemia. Yo creo que recordando esta temática central y mirando todo el desarrollo de los 3 días, creo que hemos cumplido con abrir una puerta que introduce a todos los participantes y a todos los expertos en una temática que es especialmente importante en este momento. La pandemia nos ha afectado a todos y no podemos hacer menos que reflexionar sobre cuáles son esas nuevas oportunidades. Evidentemente,
uno podría quedarse únicamente en la parte negativa, como decíamos en algún momento. Esto es una crisis, como se pudo evidenciar a través de las diversas conferencias, en donde, por ejemplo, la intervención de Betina y la intervención de Juan Manuel Oñate, viendo la parte de la deserción, ellos claramente decían, esto parte de una crisis que se ha generado en todos los, digamos, sectores. Igualmente lo decían todas las intervenciones de las diferentes instituciones de crédito educativo y además los estudios de todos los organismos internacionales también enfatizaron en que se parte de una situación que removió todos los aspectos y nos obligó a, como bien decía el doctor Francés Pedro, el director de la ESALC, nos obligó a repensarnos. El francés precisamente nos decía que hay 5 puntos que me parece oportuno recordar y que son los grandes retos que nos deja la pandemia. Algunos venían desde mucho antes, continúan y se han acentuado. Por ejemplo, el reto de la equidad y la inclusión, que también se han visto como un reto que es a lo largo de las diferentes presentaciones una gran preocupación de la educación superior, del crédito educativo y por supuesto de quienes están mirando el empleo como o la empleabilidad o la inserción laboral o el proceso de vinculación a entidades, empresas o el emprendimiento. Todos estamos buscando la equidad y la inclusión. Pero no cualquiera, sino, segundo elemento que destacaba también Francés, la calidad y la pertinencia. O sea, se tiene que buscar que todo lo que se hace se haga muy bien y que sea lo oportuno, lo que se requiere en este momento. Y por supuesto, pues, acciones que son nacionales y acciones internacionales. En algunas cosas podemos quedarnos únicamente con el ámbito de lo nacional o de lo local, como es el caso del panel de Guanajuato. Es un estado de México, perdón. También, además de los procesos de movilidad e internacionalización, la innovación. Creo que ha sido también una constante, inclusive en la última conferencia, la de Lady, claramente se ve cómo es necesario estar innovando permanentemente y cómo se han cambiado un poco los esquemas y eso nos obliga a replantearnos. Y detrás de todo está la sostenibilidad. Sostenibilidad financiera, sostenibilidad académica en todos los sectores. Pero si nos referimos específicamente por tratarse de un encuentro de ápice, la sostenibilidad financiera es una gran preocupación del sector de la educación superior, de todas las instituciones, una gran preocupación del crédito educativo, una gran preocupación de los empleadores y de los empresarios y gran preocupación de que se refleja a través de los estudios de los organismos internacionales que nos acompañaron. Ahora bien, destacado estos elementos que desde el principio planteó Francés, recordemos que aparecen algunas soluciones, por ejemplo, la intervención de Marta Ferreira, donde nos habla de los programas cortos y de cómo podemos mirar la tecnología y las técnicas, las carreras técnicas que son más cortas, con unos ojos nuevos. Creo que eso vale la pena pensarlo. Igualmente, lo que dice el padre Harold, que en 3 palabras nos definió su presentación: adaptación, reimaginación y reforma. Es decir, la pandemia nos obligaba a ver cómo nos teníamos que readaptar, pero teníamos que ser creativos, teníamos que imaginar y teníamos que adoptar y aceptar que era necesario hacer varias reformas. Entonces, en ese sentido, creo que ese marco de referencia ha sido muy bien planteado por todas las instituciones. Igualmente, cuando miramos la parte de los estudiantes y el problema, uno de los problemas críticos, que es la deserción, que está afectada por diferentes factores, uno, pues el factor económico, pero no solamente en este caso es ese factor el que influye, está toda la parte
afectiva, está toda la parte psicológica. Entonces, tanto Bettina, desde su experiencia en la Universidad del Brasil, la de Río Grande do Sul, así como Juan Manuel Oñate, desde su experiencia como psicólogo clínico, han detectado que efectivamente hay crisis y que esa crisis afecta a las emociones y que afecta a los estudiantes, afecta a sus familias y que hay unos efectos que evidentemente se van a traducir en unas circunstancias bastante limitantes y bastante críticas, porque es crisis, de tal manera que obliga a algunos a replantearse su futuro, su proyecto de vida, obliga también a revisar si se debe continuar con la carrera que estaba cursando o no. Se vieron obligados muchos a abandonar los estudios para poder trabajar y conseguir algún sustento, es decir, crisis por todos lados. Y finalmente, en ese primer día, pues la presentación de Finlandia, donde Pilar Gaitán nos dice claramente cómo Finlandia también sufrió los embates de la pandemia, pero tenía unos elementos en materia de virtualidad que le permitían superar esas circunstancias y podríamos decir que de esa manera ellos son un modelo que vale la pena profundizar en la formación de profesores, en la, digamos, dedicación a la parte de virtualidad y el manejo a distancia de una cantidad de conocimientos, de carreras, de proyecciones académicas que efectivamente se pueden aportar. Ese primer día entonces nos dio un marco de referencia muy bien desde la perspectiva de educación superior. Por supuesto, no puedo tocar todos los temas en este momento, pero recalco algunos de ellos. El segundo día fue el día dedicado al crédito educativo para ver cómo se podía enlazar con lo anterior. En este caso, pues el enlace con la educación superior es evidente. Bueno, desde el principio, pues era nuestro día de celebración de los 52 años de ápice. Luego me correspondió, pues, hacer una presentación de cómo estamos viendo la realidad en el mundo y la realidad en América Latina. Pero más allá de todo ello, pues claramente tuvimos la participación de varias entidades de crédito educativo que nos acompañaron durante todo el tiempo de la reunión del día, en 2 paneles. Entonces ahí podemos recordar cómo las instituciones de Costa Rica, CONAPE en este caso, Colfuturo de Colombia, Fundacred de Brasil, el Fondo Lío Rao, que es el programa que administra la OEA en los Estados Unidos y que beneficia exclusivamente a latinoamericanos, la Fundación Creo de Honduras, igualmente el IFARO en Panamá, Crecer en Bolivia y además Educrédito en Venezuela, participantes de los paneles, y finalmente pues tuvimos la presentación del ICETEX, que digamos es una novena participación en donde hay una confluencia general de resultados. Todos, digamos, afectados por la pandemia, la necesidad de nuevo de encontrar soluciones rápidas y flexibles, lo cual obligó a replantear normas, sean nacionales o sean privadas, pero hubo que replantear las normas. Los países expedir nuevas líneas de desarrollo, el crédito educativo con manejo de montos, de préstamos, igualmente de plazos, de tasas de interés más flexibles, suspensión en algunos casos. Esto se aplica no solamente en Colombia, sino en el mundo. Dábamos algunas pistas sobre lo que pasó en Australia, lo que pasó en África, lo que pasó en Asia, lo que ha pasado en los diferentes países, Canadá, etc. Y eso mismo nos obligó a replantear. Entonces, cada uno dio su experiencia y la verdad creo que hay factores comunes que nosotros encontramos en cuanto, como decía inicialmente, la sorpresa ante la situación, luego la adaptación rápida, el uso de virtualidad que muchos no estábamos acostumbrados a ello, el trabajo en casa, la atención de los estudiantes, no solo financiera, sino también desde el punto de vista de la salud. Inclusive algunos pudieron plantear líneas de apoyo vía telefónica, algunas orientaciones para toda la parte de manejo sanitario y además el apoyo mediante líneas
que podían favorecer, sea en el préstamo o en la compra de equipos, computadores, o también en lo que tenía que ver con la virtualidad y la conexión, la conectividad, que no fue fácil para todos. Máxime en familias que tenían únicamente a veces un computador o no tenían. Y de la noche a la mañana los padres necesitaban su computador, los hijos también, hicieron una familia de 4 personas, se necesitaban 4 computadores, cosa que era totalmente inesperada, y una mejor conectividad. Y al final del día, ayer, pues la presentación del ICETEX, donde el ICETEX pues asumió un proceso de reestructuración en cuya, digamos, líneas centrales, diría yo que fue un proceso integral, en donde se miraron los aspectos jurídicos, porque era necesario tocar esa parte jurídica como entidad pública. Se miraron los aspectos administrativos, porque también era necesario agilizar y atender rápidamente. Pero como entidad de crédito educativo, así como todas las demás, tuvieron que atender especialmente la flexibilidad en los montos, en las tasas, en los plazos, en todos los aspectos del crédito educativo, y crear nuevas líneas de apoyo. Se fortalecieron, por ejemplo, los fondos de garantías, y además se creó una línea que se ha venido impulsando, que es los préstamos contingentes al ingreso, lo que se llama la financiación contingente al ingreso, que es un modelo que, si bien proviene de Australia, requiere ser adaptado y adoptado en cada uno de los países previo análisis. Es una invitación también para que todos pues analicemos el modelo y en cada país veamos si lo podemos aplicar tanto desde el punto de vista público como privado. Ahora, hay cosas que también llaman la atención. Por ejemplo, cuando recordamos la experiencia de Colfuturo o la experiencia del Fondo RAO, que atiende a estudiantes internacionales, pues definitivamente ellos lo primero que hicieron fue hacer una encuesta para ver cuál era la situación, y de ahí en adelante pues ver qué medidas se tomaban con un apoyo especial de los consejos directivos, de los órganos de gobierno, que permitieran que la flexibilidad requerida se diera. Y en todos diría yo que hay, aparte de flexibilidad, aparte de convergencia de intereses, aparte de buscar el mismo propósito de salir adelante, en todo sentido, se dio un fenómeno de incentivar las alianzas. O sea, convencidos todos de que no podemos hacer este trabajo solos, que es necesario que nos unamos. Y el primer aliado de una institución de crédito educativo pues es la universidad, es la institución de educación superior. Pero detrás de ellos están aliados los estudiantes, que son el centro de nuestra labor, aliados los gobiernos, aliados en el caso por ejemplo, Colfuturo, aliados con la Cancillería, aliados con las entidades de educación superior del extranjero, e inclusive, como en este caso nos comentaba Cecilia, el haber transformado deudas en dólares, que comenzaron a ser cada vez más costosos, en pesos colombianos, que también ayudó a que muchos estudiantes no se vieran tan afectados ante una realidad nueva que era la tasa de cambio y sus problemas, digamos, en el momento en que va creciendo. Entonces, diríamos, solamente toco algunos de los temas, pero si uno mira la experiencia de Bolivia, si mira la experiencia de Costa Rica, la creación de fondos de garantías también para apoyar, como fue el caso de Costa Rica, las experiencias de Venezuela, es decir, de todos los países, creo que tuvimos una mirada muy interesante, y como no todos estábamos en los 2 paneles al tiempo, pues entonces sepan que todo está grabado y que va a haber acceso desde la próxima semana a todas estas presentaciones para que cada uno participe en aquello que no pudo participar y además complemente con una nueva mirada de las conferencias que se presentaron. Y hoy pues ya nos quedaba el tercer foco, que era la parte del empleo. Carlos pues nos hizo un excelente resumen, de tal manera que yo pues simplemente diría que los datos del Banco Interamericano, que coinciden con el Banco Interamericano, una mirada más global, la de la OIT con Claudia, pues una mirada más precisa en algunos elementos sobre los efectos de toda esta pandemia en el empleo. Sí,
las dos entidades miran toda esta situación y entre ambas pues realmente pudimos concretar muchos aspectos importantísimos que nos da una mirada de fondo. Luego, el ver, digamos, el caso de Guanajuato. Bueno, previamente estuvo lo de Víctor, desde el punto de vista de él como presidente del Foro de Presidentes, en donde se van viendo claramente las tendencias y cómo él claramente decía, esto solamente lo logramos también unidos y también con un concepto y una concepción social de fondo. La gran preocupación por la ética, la gran preocupación por el manejo adecuado de todos los recursos, la gran preocupación por tratar de solucionar la problemática de todos aquellos que evidenciaron graves dificultades a lo largo de estos años y seguimos todavía en ello. Entonces, si no tenemos una formación ética y si no tenemos unos elementos que tengamos que nos apoyen y que nos obliguen a optar por los caminos más adecuados, pues vamos a tener dificultades serias. Perdón. Finalmente, el panel de Guanajuato, que cada uno de los presentadores de los conferencistas y bajo la coordinación de Enrique, y luego con la síntesis que hizo Carlos, pues creo yo que se ve claramente cómo la situación que habíamos visto en general se concreta en un estado y se va viendo las dificultades que tiene la educación superior, las dificultades del crédito educativo, las dificultades que tiene la sociedad con la reducción en las fuentes de empleo, la necesidad de nuevos recursos y como decía Enrique, pues nos piden que busquemos recursos y le pidamos al gobierno y la respuesta del gobierno pues no hay porque todos estamos tratando de salir adelante. Uno de los aspectos que no he mencionado es aquello de las prioridades nacionales y con esto voy culminando. Las prioridades nacionales en varios países ustedes pudieron evidenciar, nosotros lo hemos visto por las consultas que hemos hecho. Muchos dijeron, pues ante la educación, ante el fenómeno de la pandemia, todo debe ir a salud, alimentación. Entonces, ¿dónde queda la educación? Queda en tercero o cuarto lugar. Ahora, ese era lo inmediato, pero el futuro está centrado precisamente en la educación. Entonces, por eso tenemos que unirnos para salir adelante en ello. Y haría una mención también a la conferencia de la IDIF, que me parece que fue muy concreta, muy precisa también, muy interesante al darnos los datos de cómo se vio el fenómeno de la empleabilidad. Y primero, la graduación y segundo, el fenómeno de la empleabilidad en todos y las áreas de mayor desarrollo, tanto con la, digamos, identificación de áreas que en este momento son relevantes y que se está viendo que son tendencia, así como otras que se está viendo que son tendencia, pero más bien como para irse, no sé si decir marchitando o irse, digamos, hay menos demanda por esas líneas y se prevé que en el futuro haya también menores demandas. Entonces yo creo que con todo lo que, digamos, he tratado de resumir, que es apenas salpicar de una conferencia a la otra y tocar apenas los puntos centrales, pues creo que nosotros podemos decir que efectivamente hemos cumplido con abrir la puerta a un mundo que es el de las nuevas oportunidades. Todo lo que ha pasado, pero tenemos que ver la parte positiva. ¿Cuáles son las nuevas oportunidades para nosotros? Estemos ubicados en la educación superior. ¿Cuáles son las nuevas oportunidades? Transformaciones muchas, como en el crédito educativo, transformaciones muchas. Nuestro objetivo al presentar y al abrir la puerta a estos congresos es justamente compartir experiencias. Y yo escucho lo que se hizo en Bolivia y eso me puede servir para que lo apliquemos en Venezuela o para que lo apliquemos en Honduras o para que lo tengamos en cuenta para Costa Rica o en Colombia y así entre todos vamos aprendiendo, nos vamos enriqueciendo y respuestas que Guanajuato decía estamos buscando, quizás están precisamente inmersas en algunas de las experiencias que nosotros presentamos y que APICE como siempre se pone a disposición de todos los presentes para seguir apoyando y para fomentar este sano intercambio de, insisto, experiencias, aprendizajes
Aprendizajes en lo positivo y en lo no tan positivo, pero definitivamente aprendizajes. Quiero terminar agradeciéndoles a todos de nuevo, insisto, a todos los participantes que nos han acompañado. El último dato que tuve de datos de inscritos iba por 427 inscritos. Sabemos que había transmisión tanto por la plataforma del CIDEC como también por Facebook. Muchos se conectaron por un lado y por otro. Entonces quiero agradecerles a todos la confianza y además quiero reiterar que quienes no hayan tenido la oportunidad de participar en alguna de las sesiones lo van a tener todo disponible a partir de la próxima semana en el enlace que les vamos a enviar vía correo electrónico. Agradecerle a todos los conferencistas porque si alguno de los participantes con sus presentaciones que prepararon realmente con mucho entusiasmo y los panelistas que también se dedicaron a preparar, si no lo hubiera hecho, pues nos hubiera quedado, realmente no quisiéramos haber presentado. Entonces, agradecemos a todos los y demás. Y finalmente, pues agradecerle también a todo el equipo de Ápice que se comprometió con este congreso. Digamos, dentro de todos ellos, pues destacaría la labor de Rafael como coordinador del primer día, la labor de Carlos hoy, que siempre es de la familia de Ápice también como coordinador de hoy, y la labor de todos los que han participado, Enrique que coordinó el panel, Magali muy pendiente de toda la parte logística junto con Iván, Consuelo, todo el equipo de Ápice. Entonces, un agradecimiento. Y para el equipo técnico de Reinaldo, Yoli y Sandra, que Sandra pues es nuestra contraparte con esta plataforma, pues un agradecimiento también muy especial. En nombre de todos, en nombre de la Junta Directiva, en nombre de nuestra Asamblea General, una invitación muy cordial para que sigamos vinculados con Ápice, para que se acerquen y compartamos experiencias y también para que nos acompañen en los proyectos que estamos desarrollando, proyectos de estadísticas, de crédito educativo, proyecto con la UNESCO, proyecto con IESALC, proyectos de desarrollo con los microempresarios y proyectos de crédito educativo como son toda la temática de deserción y toda la temática que tiene que ver con el análisis de la mejor forma de dar educación financiera dedicada y apropiada para las instituciones de crédito educativo. Estos son algunos de los elementos, está también toda la internacionalización y demás. Estamos a disposición, sepan que Ápice es una familia y en esa familia los recibimos a todos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias y con esto pues declaro concluido el 31º Congreso Internacional de Crédito Educativo, convocado en honor y digamos, para celebrar los 52 años de la asociación. Muchísimas gracias y buen día para todos.